Hola a todo mundo. Soy Roberto Novelo de la ACAMPA, Academia Mexicana de Paisaje. Hoy, a prácticamente un año de haber inaugurado este canal de YouTube, abordaremos un tema que a mí en lo personal me resulta muy interesante y espero que a nuestra audiencia le resulte igualmente fascinante. Hablaremos del paisaje desde el punto de vista de la espiritualidad, es decir, espiritualidad y paisaje, el paisaje según diversas creencias, convicciones, filosofías, posturas, estilos de vida, y para ello hoy tenemos a un representante de una de las religiones más trascendentales y más antiguas de nuestro planeta. Sin más, pido a mi querido amigo Yaganata que me haga el favor de presentarse y acto seguido haré para él una serie de preguntas que contextualizarán este tópico. Bienvenido, Yaganata. Roberto, un gusto, un honor que tengas a bien darme la oportunidad de compartir esta milenaria ciencia espiritual del ser, que como comentas es una parte importantísima de nuestra cultura, de nuestra humanidad, que Parece que tenemos problemas de calidad de internet. es divina. El Bhagavad Gita, Yaganata, uno de sí. perdón, sí, es que parece que mi conexión es inestable, entonces prácticamente no te escuchamos, te quedaste congelado, así que te suplico, por favor, si no es mucha molestia, repetirnos lo que nos decías. No es ninguna molestia, muchas gracias. Vamos a presentarnos primero. Mi nombre es Jagannath Ballabhadas. Soy un brahmana, que es un sacerdote en la tradición Vaishnava, Gaudiya Vaishnava, que es una tradición milenaria, conocimiento que proviene, digamos, en términos históricos de nuestros últimos años en este planeta, de la India, ¿no? Entonces, esta tradición fue traída hace algunas décadas al mundo entero por un gran maestro, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Y bueno, muchas personas de distintas partes del mundo adoptamos este gran tesoro filosófico de la ciencia trascendental del ser y de la relación que tenemos con Dios, con lo eterno y con este plano material en el que estamos interactuando, que es una energía divina de Dios. El Bhagavad Gita, que es uno de nuestros libros base de nuestra filosofía, que tiene más de 5,000 años de existencia, que está escrito en sánscrito, la lengua madre de todos los idiomas, dice que esta creación es una energía divina de Dios. En sánscrito dice, Daivihi Esha Gunamaji Mama Maya Duratya Mame Vaye Prapadyante Mayam Etam Tarantite Daivihi Esha Gunamaji. En sánscrito significa esta naturaleza material en la cual estamos ahora las entidades vivientes interactuando es una energía divina. Y esa energía divina es un regalo que nos otorga Dios para llevar a cabo nuestro camino hacia la autorrealización y hacia la trascendencia. Entonces sí, ciertamente esta naturaleza que nos rodea, tan hermosa, que nos da el sustento, que nos da la vida, que nos da la oportunidad de respirar, de alimentarnos, de pensar, de vivir, de crecer, es para las personas que despiertan hacia la espiritualidad, es un motor y es una madre que nos nutre para poder alimentarnos espiritualmente y trascender el cautiverio material. En realidad se dice que esta hermosa creación, esta naturaleza, estas montañas, estos ríos, estos árboles,
estos animales, estas construcciones son capaces de hacernos elevar nuestra conciencia, o en el caso de todo aquello que destruye la naturaleza, demasiado metal, demasiado cemento, es capaz de limitar nuestra conciencia. Entonces, esa capacidad que tiene el ser de sentirse inspirado por la belleza de los paisajes es un síntoma de que somos seres naturalmente bondadosos. Se dice en nuestras escrituras que hay 3 gunas. Guna es una palabra sánscrita que significa modalidad material. Y entonces, esa modalidad material se divide en 3. Bondad, en sánscrito satya; pasión, en sánscrito raya; y oscuridad o ignorancia, en sánscrito tamaha. Entonces, esa bondad, pasión e ignorancia se dice que nos están conduciendo en todas nuestras actividades diarias, y que una persona que busca la iluminación, la autorrealización y la trascendencia debe de empezar a tratar de encontrar, discernir, observar en su vida cuál es la guna o la modalidad más preponderante. Actualmente vivimos en un mundo donde es muy preponderante la modalidad de raya, la pasión. Y esta pasión hace al ser humano tener ilimitadas cantidades de deseos. Ilimitados deseos, tales como ríos llegan al océano, dice el Bhagavad Gita. Y esos deseos nos están empujando con la idea de que si no tenemos una cierta cantidad de cosas, las más modernas, las más nuevas, la ropa tal, la casa de tal forma, etcétera, etcétera, somos personas fracasadas. Esa es la modalidad de la pasión. Y claro, también en estos días, en estas últimas épocas, ha ido creciendo la modalidad de la oscuridad, la modalidad de la ignorancia. Se representa el abuso, la destrucción, la contaminación, la autodestrucción. Y es cada vez menos resaltante la modalidad de la bondad, que significa el sustento, la conservación, la preservación de lo que es original. Bueno, Entonces, mi amigo, ya prácticamente contestaste las 2 preguntas que yo te iba a hacer. Una era en relación a tu opción, tu camino de vida, tu búsqueda espiritual y su contexto, y otra era en relación a cuáles son tus convicciones respecto a la naturaleza, es decir, cómo perciben a la naturaleza. Esto nos da pie para la tercera pregunta, que sería, ¿qué valor tiene la naturaleza en este orden de ideas que tú nos planteas? claro que sí. Nosotros percibimos a la naturaleza como nuestra madre. En pocas palabras, esa es nuestra percepción de la naturaleza. Y también como uno de los principales maestros, porque nosotros aprendemos de la naturaleza todas aquellas cosas que tenemos que desarrollar como cualidades que nos ayuden a avanzar en nuestra autorrealización. Nosotros podemos entender que para la autorrealización espiritual uno tiene que ser fijo y constante. Y ahí están las montañas. Uno tiene que entender que para la autorrealización uno debe aprender a ser tolerante, y en medio de tolerar las diferentes pruebas que se van a presentar en la vida de todos, seguir siendo una persona de provecho para los demás. Y ese ejemplo nos lo dan los árboles.
Un árbol tolera el frío en la estación de frío, tolera las lluvias torrenciales en la estación de lluvias, tolera el calor excesivo en la estación de sequías. En el caso de ser un árbol frutal, da sus frutos y da su sombra y da su refugio, aun a pesar de todas las diversas cambios que está enfrentando en su condición, en su situación. E inclusive, si una persona, por ejemplo, se acerca y le corta ramas, el árbol no se defiende, sino que le sigue dando sombra y frutos a esa persona. Si esa persona llega y agrede al árbol de alguna manera, entonces el árbol sigue dando sombra y sigue dando frutos a esa persona. Entonces, la naturaleza para nosotros es nuestra madre, porque nos da el sustento para poder vivir, y es nuestra maestra. Por ejemplo, se dice que los ríos corren hacia el océano y tienen que atravesar a veces por grandes rocas, tienen que atravesar por diferentes depresiones o desniveles, tienen que tener muchas pruebas, pero el agua del río siempre llega al océano. Y así, de la misma manera, el río nos enseña que nuestra determinación para alcanzar la meta espiritual, la devoción, debe de ser siempre como un río, que no se detenga nunca, ¿no? Las flores nos dan su fragancia y nosotros tenemos que aprender a percibir esa fragancia y recordar siempre la fragancia de nuestra naturaleza espiritual. Y así, las vacas, por ejemplo, para toda la humanidad, pero ahora desafortunadamente la gente la mata para comérsela. Entonces sí, para nosotros eso es la naturaleza. La naturaleza, cuando uno está situado en el conocimiento y en la bondad, es nuestra maestra y nuestra madre. Cuando uno está situado en la plataforma de la pasión, del disfrute, del yo querer controlar, yo querer dirigir, yo querer explotar, pues es nuestra proveedora de todo. Esta sociedad alimenta desde las cosas más burdas hasta las más sutiles de la naturaleza, ¿no? Los celulares se alimentan del litio que da la naturaleza, ¿no? Se conectan a la electricidad que genera el viento, que genera el agua, o la energía nuclear. Al final, las nucleoeléctricas también son creadas de la naturaleza. Entonces, la naturaleza es el sustento. Pero si tú estás situado en la bondad, es tu madre, es tu maestra. Si estás situado en la pasión, es tu proveedora y tú la explotas. Y si estás situado en la ignorancia, pues es causa de destrucción. Entonces, por eso es muy, muy importante entender nuestra conexión con la naturaleza. Así pues, ¿qué es el paisaje para ustedes y qué relación tiene su opción de búsqueda espiritual con el paisaje? El paisaje es esa posibilidad que nos brinda nuestra madre naturaleza de entender los aspectos más sutiles de nuestra relación con lo divino a través de sus manifestaciones maravillosas. Te voy a poner un ejemplo. Estaba uno de mis grandes maestros, Radha Natswami, que les recomiendo mucho que lo escuchen. Tiene unas realizaciones maravillosas. Y comenta una manera de ver el paisaje tan profunda y tan interesante que ahorita se me viene una a la mente. Estaba él en la ciudad sagrada de Benares, Varanasi, donde confluye el río Ganges. No sé si alguno haya tenido la oportunidad de estar o de ver. El río Ganges es un río sumamente caudaloso, muy ancho. Se considera un río sagrado. Se dice que por bañarse en sus aguas uno limpia sus actividades pecaminosas, su karma. Entonces él estaba sentado en la orilla del Ganges a una hora donde estaba prácticamente solo. En la India tienen la costumbre
de que cuando empieza el calor del mediodía, que es muy fuerte, es mucho más fuerte de lo que conocemos aquí en Guadalajara, por ejemplo, la gente se resguarda en sus casas. Más o menos de las 11 o 12 del día hasta las 5 de la tarde se resguarda en sus casas. Pero este muchacho, este gran maestro, Radhanath Swami, era muy determinado. Entonces él no se dejaba derrotar por el calor. Dice, yo estaba sentado ahí, en medio de ese calor, en la ribera del Ganges, viendo el paisaje. ¿Cuál era ese paisaje? Edificios milenarios de piedra roja, construidos para la adoración de Vishnu, de Krishna, ghats, que son los balnearios del Ganges. Los balnearios son escalones para que la gente pueda acceder de una manera más simple al Ganges. No son balnearios como la concepción que tenemos acá en México, ¿no? Pero es muy hermoso esas construcciones. El río Ganges fluyendo incesante, imparable en su camino hacia el océano, y empecé a ver un pez que estaba en la superficie prácticamente del Ganges, nadando de un lado para otro, se asomaba de repente a la superficie, buscaba algo que comer, su cuerpo brillaba en tonos plateados que con el reflejo de los rayos del sol daban destellos maravillosos, y esos destellos eran debido a que estaba casi nadando en la superficie, ¿no? Y el sol pasando entre las nubes daba a veces chispazos de ese brillo y a veces no. Y de repente, dice, sobre mi cabeza, a unos cuantos centímetros, sentí el viento de las alas de un halcón pasando sobre mí. Ese halcón empezó a observar el brillo de ese pez. Y cuando el halcón vio el brillo de ese pez, inmediatamente lanzó su vuelo implacable sobre las aguas del Ganges y con su pico tomó al pez, que tenía aproximadamente una medida de 30 centímetros, no era un pez tan pequeño. Dice, y en medio de eso yo pude ver la mirada implacable del halcón, como tomó a su presa, y cuando saca al pez del río Ganges, yo pude ver la expresión del pez. Al ver la expresión del pez, el pez estaba totalmente sorprendido, porque él estaba feliz, estaba nadando, estaba buscando comida, estaba disfrutando su capacidad de surcar las corrientes del río Ganges, pero de repente llegó el halcón. Y se fue impactante para mí la mirada y la expresión del pez. Yo entendí en ese momento que ese halcón es el destino y que ese destino pudo atrapar fácilmente a ese pez debido a que no se sumergió en las profundidades del Ganges. Dice, de la misma manera que a nosotros, las almas que estamos actualmente dentro de un cuerpo material temporal, pensamos que somos este cuerpo material temporal, es porque no estamos en la superficie de nuestra conciencia, tal como el pez estaba en la superficie del Ganges, ¿no? Y nosotros estamos apenas en la superficie de nuestra conciencia, pensando en yo soy este cuerpo y estas son mis cosas. Y debido a que estamos siempre viviendo en esa superficie, en esa superficialidad, somos fácilmente atrapados por el destino. Y ese destino se llama la muerte, ¿no? La muerte que no solamente se manifiesta cuando llega el fin de nuestros días, sino que se manifiesta cada segundo, cada minuto, cada hora o cada día en el cual nosotros olvidamos nuestra conciencia y nuestra naturaleza eterna. Entonces él dice, de toda esa imagen, de todo ese paisaje, yo pude entender todo eso.
Cuando nosotros podemos ir al río Ganges y no ver absolutamente nada de eso, solamente ver que hay peces o que hay aves o que un ave bajó al río y tomó algo, pero en esa capacidad de profundizar y de observar un paisaje, uno puede obtener inmensas realizaciones de nuestra naturaleza. Eso es lo que se me viene a la mente con tu pregunta, Robert. Excelente. Se relaciona con una pregunta que te haré después de la siguiente. La siguiente es si tienen ustedes símbolos, es decir, tienen un paraíso con elementos de la naturaleza. Es decir, se imaginan a un lugar más allá de esta existencia palpable, en donde estos símbolos, como los que has mencionado, las aves, los árboles, las montañas, los ríos, estén de la manera que los conocemos. Ciertamente, una pregunta muy interesante. El concepto de lo que podríamos entender en nuestras tradiciones occidentales de paraíso, para nosotros conocido como Vaikunta o Nirvana, un lugar más allá de la ansiedad material, significa Vaikunta. Un lugar más allá de la ansiedad. Precisamente las escrituras lo describen como un lugar natural. No es el cielo. Me llamaba mucho la atención todo, desde que yo tengo uso de razón, que creo que empecé a usar mi razón un poquito antes del promedio, porque yo era un niño de 3 o 4 años que a veces no dormía, pensando en qué iba a pasar cuando yo muriera. Te lo juro, tenía 5 años y a veces no podía dormir pensando, pero ¿qué pasa? ¿Me voy a morir? ¿A dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago aquí? ¿Qué cada día estoy construyendo o destruyendo mi destino? Te juro que a los 5 años pensaba esas cosas, o tal vez antes. Escuchaba a mis padres dormir y yo estaba despierto. Este, y me maravillaba mucho el cine de los años 80 que tocaba mucho el tema ¿te acuerdas de la destrucción? Tocaba mucho los años 80, yo nací en el 76, entonces en los años 80 se tocaba mucho el tema de la guerra atómica. Era como un tema recurrente, la devastación a través de las guerras atómicas, ¿no? Era parte de la Guerra Fría, ¿no? El hacer esas películas, donde siempre ganaba la devastación impulsada por Estados Unidos a los pobres rusos, ¿no? Y cosas así. Y la humanidad vivíamos en un terror constante. Y me maravillaba eso y me maravillaba también temas como el cielo y el concepto que la gente tenía del cielo. Entonces me recuerdo de películas donde la gente iba al cielo, y me acuerdo por lo menos de una donde llegaban a un cielo que era básicamente un supermercado moderno, digo, perdón, un centro comercial moderno con escaleras eléctricas, muy blanco, ¿no? Con algunas nubes flotando por ahí y todas las comodidades que la década de los 80 y el desarrollo económico trajo a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la forma de muchas máquinas, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial estuvo el desarrollo de las máquinas, de las escaleras eléctricas, de los automóviles lujosos, de los automóviles veloces, de las casas de ciertas maneras, bla, bla, bla. Entonces, me llamaba mucho la atención de ese concepto del cielo, ¿no? Y yo decía, no creo que sea así el cielo, y aparte qué incómodo sería que estuviera siempre como con tanta neblina, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención en nuestras escrituras cuando las empiezo a estudiar hace cerca de 24, 23 años, que hablaba de que el cielo es, bueno, te voy a decir en sánscrito algunos versos que me pueda acordar. Dice, Chintamani prakarasatma sukalpa vriksha laksha briteshu suravira vipalayantam lakshmi sahasra satasambhrama sevyamanam govindamadi purusham tamaham bhajan. Son himnos sagrados del Brahma Samhita que dicen que el cielo es un lugar hecho de Chintamani, ¿no? Chintamani significa en las escrituras védicas una gema, una piedra de toque, donde todo lo que tú desees se manifiesta.
Entonces, así como Jalisco está hecho de jal, el mundo espiritual está hecho de una piedra de toque. Y esa tierra es esa piedra de toque molida, ¿no? Y se dice que en ese plano todo lo que uno desee se manifiesta, porque en ese plano uno está completamente libre de deseos egoístas. Inmediatamente uno piensa, pues yo me quiero ir para desearme una cuenta millonaria en dólares. No, si tienes esos deseos, no tienes acceso a ese plano puro de conciencia, ¿no? Todo lo que tú deseas es complacer a Dios y ese deseo de complacer a Dios automáticamente te tiene a ti en un estado de bienaventuranza trascendental ilimitada. Y luego se dice, Chintamani Prakara Satmasu Kalpa Vriksha. Se dice, ese plano espiritual está lleno de árboles de deseos. Kalpa Vriksha significa árbol de deseos. Y esos árboles no son como los de este mundo material que están fijos en una parte de la tierra donde no se pueden mover, sino que esos árboles caminan a voluntad y siempre están deseosos de ver las actividades que Dios está ejecutando con sus devotos. Allá, dice, los ríos no corren en una sola dirección, sino que a veces, por el deseo de escuchar a Dios tocando su melodiosa flauta, se detienen por completo los ríos, se quedan inertes, inmóviles. Y los pájaros dejan de cantar y las hierbas que tenían masticando en su pico caen de su pico debido a que están absortos escuchando el sonido trascendental de la flauta de Krishna. Entonces se dice que es un plano completamente consciente, donde los árboles se mueven, los ríos pueden dejar de moverse, donde cada ser es totalmente consciente de su relación con Dios. Y también se me hizo muy interesante que dice, todo lo que hay en el mundo espiritual existe en el mundo material, pero en una posición desvirtuada. Entonces, como dice la misma Biblia, todo está hecho imagen y semejanza del Creador. Y para nuestras escrituras, la naturaleza y el paisaje hermoso, los ríos, las montañas, los árboles frutales, los pájaros, el trinar de los pájaros, etcétera, todos son señales conscientes que nos pueden hacer entender a nosotros cuál es nuestra verdadera naturaleza. Entonces, para nosotros, el paisaje y la naturaleza es una importantísima fuente de conexión con lo divino. Y ya que estamos en esta era, que seguramente tú, como yo, hemos pasado por eras muy diferentes de esta humanidad, ¿no? Nos ha tocado vivir un desarrollo impresionante de la tecnología. Ahora yo pues, aquí frente a mí está un hijo que tiene 14 años, otro que tiene 20, y seguramente ellos vieron mucho menos cambios que tú y yo, mucho menos etapas, ¿no? Sí. Pero ahora vivimos en un plano donde la gente no concibe estar sin una conexión a la red. ¿A nosotros qué nos hubiera importado cuando teníamos 10 años que se cayera la red? Nada, ¿no? Es más, ni había red cuando yo tenía 10 años. Cuando tenía 15 empezó a haber, ¿no? Eran unas conexiones lentísimas a través del teléfono. ¿Te acuerdas que hacían un ruidito? Trrr, trrr. Y entonces si se caían o no se caían, no nos importaba, no pasaba nada. Pero ahora las generaciones de hoy en día es catastrófico que se caiga la red, ¿no es cierto? Sí. Y para una persona que está empezando a despertar espiritualmente, es catastrófico que se caiga la red que te vincula con lo divino, que te vincula con Dios. Entonces nosotros tratamos de cuidar más esa conexión todos los días. Y la naturaleza es, sin duda alguna, un precursor de una conciencia elevada. El paisaje es, sin duda alguna, un precursor de la bondad. ¿Cómo te sientes más en paz? ¿Yendo al bosque? ¿Viendo árboles? ¿Escuchando el sonido del viento entre los árboles? ¿Escuchando el trinar de los pájaros que están ahí viviendo? Porque los pájaros tienen por naturaleza más tendencia a vivir en la bondad. ¿Escuchando el fluir de un río? O escuchando el fluir de los coches en la avenida transitada,
escuchando el construir del nuevo edificio. Están construyendo y construyendo edificios. Cada vez menos relacionados con la naturaleza, porque eso es lo que podemos ver. Antes los arquitectos construían en función de una armonía con la naturaleza. Ahora construyen en función de cuánta gente va a caber y cuánto vamos a ganar. Entonces, por lo tanto, también las construcciones que todavía estuvieron inspiradas en la naturaleza, también nos pueden brindar un estado de conciencia superior. Justamente este grado de conciencia, percepción de la creación que tú manifiestas, pues es muy rica en contenidos. Identificas de una manera exquisita los elementos que encontramos en el paisaje. En este orden de ideas, aunque tú ya has mencionado algunas cuestiones como gemas, árboles, ríos, montañas, propiamente utilizan algún símbolo a nivel, digamos, de representación de algo, como pasa con las culturas occidentales, en que se manejan de pronto símbolos como el árbol del conocimiento del bien y el mal, el árbol de la vida, la flor de la vida, la manzana de la discordia. ¿Cómo se manejan estos símbolos si es que los utilizan de manera aplicada desde tu fe? Claro que sí. Mira, me vienen a la mente varias. Te voy a decir al menos dos, si te parece bien. Muy bien. Uno de ellos es el árbol donde conviven todos los días dos aves. Entonces está el símbolo de un árbol y dos aves. En ese árbol, un ave está quieta en la parte media de ese árbol y esa ave está observando las actividades de la otra ave. La otra ave está yendo de una rama a otra a probar los diferentes frutos que ofrece ese árbol. Algunas veces los frutos le saben muy dulces, algunas veces amargos. Algunas veces los frutos le alivian y algunas veces los frutos le enferman. Pero está siempre, incesantemente, yendo de una rama a otra a probar esos frutos, mientras la otra ave solamente observa. Eso es una representación de nosotros, del ser. Ese árbol representa a cada uno de nosotros. Y esa ave, a cada uno de nosotros en el aspecto material. Y esa ave representa a cada uno de nosotros en nuestra forma original, el alma, que le da vida, que le da la chispa de viviente, de movimiento, de conciencia a este árbol que es el cuerpo. ¿Qué son los frutos? Los diferentes deseos a los que el alma absorta en el disfrute material, en la búsqueda del placer en la materia, está buscando. Algunas veces nosotros en la vida, cuando pensamos solamente soy este cuerpo, esto es lo único que hay, esto es lo único que existe, soy el amo de esto, soy el controlador y el disfrutador, entonces nos vamos a topar con situaciones que nos generan amargura. Algunas veces nos vamos a topar con situaciones que nos generan dulzura. Algunas veces nos vamos a topar con victoria, algunas veces con fracaso, algunas veces con honor, algunas otras con deshonor, ¿no es cierto? Pero siempre hay un ave que no se atrae a los frutos de ese árbol, sino que observa. Y esa ave siempre está lista y dispuesta para enseñarle al ave que está atraída por los frutos que nunca va a encontrar su felicidad ahí. Se dice que a esa ave se le conoce como Paramatma. Paramatma es Dios, que está siempre acompañando a cada uno de nosotros dentro de nuestro proceso, dentro de nuestro viaje, dentro de nuestro cuerpo. Dice que en nuestro cuerpo está el Atma, el ser, nosotros, y está el Paramatma, el ser supremo, siempre esperando para que nosotros tomemos su guía. Entonces te digas ahí el símbolo del árbol y los dos aves y los frutos. Hay otro símbolo de un árbol también, que es el árbol baniano. Se dice que ese árbol baniano manifiesta sus raíces hacia arriba y sus ramas hacia abajo. Y simboliza el plano espiritual y el plano material. Es un árbol que pareciera que está invertido, el árbol baniano.
Entonces se dice que en realidad, aunque nosotros pensamos que todas las raíces de la existencia están en este plano, en realidad están hacia arriba, están conectadas hacia. Seguimos teniendo problemas de conexión. Te has quedado inmovilizado como árbol. Un momento. Y perdimos lo que dijiste una vez que levantaste las manos. Entonces, quizá pudieras hacernos el favor de repetir esa última parte, por favor. Decías que es un árbol invertido y que creemos que las raíces están en la tierra, pero es al revés. Se perdió la conexión por un periodo un poquito larguito. Me decías Sí, de que se perdió cuando dije que las raíces se levantan hacia arriba y las ramas hacia abajo. Es hasta para ahí te escuchamos. sí, es que el árbol baniano nos recuerda que nuestra raíz no está en la materia, sino está en el espíritu, está hacia arriba, ¿no? Sí, hay otra simbología de la conciencia que se toma con un lago. Cuando un lago está tranquilo, puede reflejarnos casi en su realidad el paisaje. Pero cuando tú estás tirando y tirando y tirando y tirando piedras a un lago, entonces las ondas que generan esas piedras hará que toda la imagen que se refleja en ellas se distorsione. Se dice que un buscador de la verdad tiene que dejar de estar arrojando piedras al lago de la conciencia. Eso significa controlar los impulsos, controlar los deseos. Cuando uno tiene demasiados impulsos, demasiados deseos, entonces la conciencia está movida tal como un lago está movido por las piedras y uno nunca va a poder ver la realidad como es. Hay turbulencia, interferencia. Así es. Y bueno, es palpable la poesía que tiene toda esta concepción y relación de la naturaleza con la espiritualidad desde tu óptica. Así pues, hay un paisaje que podríamos llamar metafísico o divino desde su concepción. Definitivamente. Esa metafísica, esa divinidad está en todo y está en todos, pero depende de la calidad de nuestra conciencia el poderlo ver. Lo que para unas personas es sublime, para otras personas puede ser simple o insignificante. Y eso no depende de la creación en sí, sino de repito, de la calidad de nuestra conciencia. Es por eso muy importante el desarrollo de la conciencia. ¿Me permites platicarte otra historia? Claro, con gusto. Como tal historia, y muy reciente, la persona de la que voy a hablar está en este plano, viviendo y ejecutando un servicio maravilloso para la humanidad. ¿Sabes de dónde surge todo? De ver un árbol. Ella se llama Sindhu Tai, una mujer que nació en Maharashtra, en India, hace 70 años, en una India muy golpeada por la falsa interpretación del conocimiento espiritual, por el mal entendimiento y mala utilización de las costumbres milenarias maravillosas, muy normal en esta era que estamos viviendo, para nosotros la era de Kali, la era de la hipocresía y la falsa espiritualidad. Entonces en la India se dio mucho el abuso por el sistema de castas, ¿no? A la mujer también se le abusaba de una manera terrible. Todo ha ido afortunadamente mejorando debido sobre todo a la mayor capacidad de información que tiene la gente. En aquellos años todavía, para darte una idea, a ella la casaron cuando tenía 9 años con un hombre de 26 años o de 29 años, no recuerdo. Esta historia la cuenta el mismo maestro que cité al principio, Radhanath Swami, que cuenta esta historia de una manera increíble, porque dice,
Ella a la edad de 16 años ya tenía 3 hijos y estaba embarazada del 4.º hijo. Y en la aldea donde vivía había una especie de mafia que es muy dada en la India, que explotaba a la gente haciéndola trabajar de gran cantidad de horas y pagándoles una miseria. Entonces ella, siendo una niña más inteligente de lo común, acusa a esta mafia con el gobierno de lo que está sucediendo. Y los mafiosos, molestos por la que ella hizo, fue y habla con el esposo de Sindhutai y le dice: el hijo que tiene tu esposa en su vientre es mío, porque ella le encanta estar teniendo relaciones con todos los hombres. No era cierto, pero en la mente de un mafioso surgen tantas cosas, ¿no? Entonces el esposo, preso de la ira, se lleva a su mujer embarazada hacia el campo, a las afueras de la aldea, y la empieza a patear en el vientre, al punto de que él pensó que estaba muerta. Ella perdió la conciencia, él pensó está muerta, y la tiró adentro de un establo. Y él dijo, así van a pensar que ella se pudo resbalar, caer en el establo y que las vacas la pisaron y la mataron. Sin embargo, una de las vacas, cuando la vio malherida e inconsciente, se paró sobre ella Ofrezco una disculpa por esta inestabilidad de la conexión a Internet. Yaganata, nos quedamos en que una vaca se paró sobre ella. Ojalá que esto fluya bien. Perdón, Roberto, no te escuché, pues se volvió a poner inestable la red. Sí, me apena mucho porque nos quedamos en la parte clímax de tu historia, cuando nos decías que una vaca se paró sobre ella. Ah, muy bien. Cuando ella recobra la conciencia y ve a la vaca protegiéndola, ella le dice a la vaca, muchas gracias. Yo sé que me protegiste a mí y al bebé que tengo en el vientre. Se está volviendo de suspenso la historia, ¿verdad? Sí, Yaganata. Decías, la vaca la protegió, se paró sobre ella, la protegió, y ella cuando recobra la conciencia Sí. agradece a la vaca ese acto. Y le promete hacer lo mismo, le promete hacer lo mismo con las personas que ella tenga la oportunidad de servir. Sin embargo, su vida se volvió casi insostenible. Ella regresó a casa de sus padres a pedir refugio y sus padres la corrieron porque le dijeron, no, una vez que una mujer sale de su casa no puede volver a su casa. Imagínate las ideas tan cerradas. Sí. Entonces ella empezó a vivir en un crematorio. Ahí nació su hija. Vestía a su hija con la ropa de los muertos. Cocinaba en el fuego de las cremaciones. Lo poquito que podía rescatar de ofrendas de las cremaciones, algo de arroz, cosas así. Eso era lo que comía. Era intocable para todas las personas en la sociedad. En un momento, ella entró en desesperación y dijo, esta vida no vale la pena vivir.
Entonces se fue y se acostó en las vías del tren con su hija recién nacida, esperando que el tren les quitara la vida. Cuando el tren se estaba acercando, ella escuchó el llanto de un hombre que estaba verdaderamente sufriendo. Y antes de que el tren las atropellara, se levantó de las vías y fue a ver quién era. Era un anciano que estaba insolado y muriendo de hambre. Como pudo, le consiguió algo de agua y algo de comer. Ella tampoco tenía ya muchas fuerzas. El hambre y la pobreza la estaban golpeando demasiado fuerte, pero ella pudo darse cuenta que alimentó a un hombre y lo salvó de morir. Después de eso, y ahí viene ahora sí el clímax verdadero, se sentó a la sombra de un pequeño árbol, abajo de una rama que colgaba solamente de una porción de la corteza, porque una persona con un hacha había estado cortando ese árbol, pero esa rama olvidó cortarla. Entonces esa rama colgaba de la última línea de corteza que pudiera colgar, y eso la mantenía viva a esa rama, aunque en realidad estaba ya muy deteriorada. Y ella se dio cuenta que esa rama cortada en esa condición tan difícil, aún así le dio sombra y refugio. Y ella dijo, yo soy como esa rama. Mi vida apenas y sombra a quien se me acerque. Impresionante, ¿no? Claro. Empezó a buscar niños huérfanos y empezó a ver de qué manera podía darles algo de apoyo a esos niños. La gente se empezó a entusiasmar con su obra y entre muchos le consiguieron una pequeña casa donde empezó. Te escuchamos hasta, le consiguió una pequeña casa donde empezó. Y empezó a llevar más niños y empezó a ayudar a los niños. Y entonces las personas en la sociedad empezaron a apoyarla más y consiguió otra casa. Después el gobierno se enteró de su obra y empezó a ayudarla. Y ahora es una persona que tiene una de las mayores asociaciones de protección a los niños que existen en la India. Todo por observar una rama. Muy Así bien, de puede ser observar el paisaje. claro. Entonces Radhanath Swami, quien cuenta esta historia, dice, ella se enteró que yo hablaba de ella en mis pláticas y me invitó a conocerla. Dice, llegué a uno de sus centros donde ayudaba a tantos niños y me dijo, pues mira, aquí estoy, tantas décadas después y sigo ayudando. Todo por haber observado esa rama y haber tenido conciencia del mensaje que me estaba dando. Después llegó. Eh, Otra vez se cortó y nos quedamos en que después llegó. ¿Dónde nos quedamos? Sí, decías que mírame dónde estoy, todo por haber observado Sí. esa rama. Y después dijiste, después llegó, cuando hablabas de que ella lo invitó a Ah, conocerla. llegó una mujer. No sé si tú me ves bien y me escuchas. Llegó una mujer. Sí.
Ujú. Llegó una mujer que era una doctora. Se volvió a Sí. congelar. No, no, está bien. Estamos escuchando. Llegó una mujer que era una Bueno, doctora. y Sindhu Tai le dijo a Radhanath esa doctora que ves es mi hija, la que estuvo a punto de morir, Mm, la que creció conmigo en el crematorio. sí, Ahora ella es una gran doctora y me ayuda muchísimo en mi proyecto. muy bien. Es impresionante su historia. Y después dice, ¿ves ese anciano que está allá? Digo, sí. Dice, una vez llegó aquí al borde de la muerte. Estaba muriendo de hambre en harapos. Y yo lo recibí. Dice, él no me reconoció, pero yo sí lo reconocí. Era mi esposo, el que estuvo a punto de matarme. Mm, Yo lo recibí, lo alimenté y después le dije, puedes quedarte aquí, pero ya no eres mi esposo. Ahora eres uno más de mis hijos. Dice, y aquí está. Todo eso, toda esa conciencia, esa pureza, esa capacidad de perdonar, esa capacidad de servir, esa capacidad de entregarse por el bien de los demás, por observar una rama. muy bien. Pues eso nos lleva a la última pregunta que había preparado, eh, que es justamente la aplicación práctica de todas estas convicciones, ¿sí? Es decir, ¿cómo aplicamos la idea que tienes de la naturaleza, del paisaje, a la vida cotidiana? Me gusta mucho esa claridad de imágenes que tú nos transmites en tu relato. No creo que haya alguien que no se haya imaginado con todo detalle lo que tú estabas escribiendo y narrando. Entonces, a lo mejor la pregunta es un poco ociosa a estas alturas. Sin embargo, seguramente podrás abundar sobre qué aplicación tiene esta noción de la naturaleza y el paisaje desde la perspectiva que nos has planteado a la vida cotidiana de una persona que incluso no comparte tu fe. Muy bien, muchas gracias por esta oportunidad y por la pregunta. Creo que la misma vida, en este momento, a ti y a mí y a todos los que vayan a escuchar, nos está dando una oportunidad. Esa circunstancia que se nos está cortando la conexión, ¿no? Y de repente dejamos de escucharnos y de vernos. Es como un ejemplo. Mientras te descongelas, diría yo que es metafórico, que es simbólico, que es aplicable, ¿no? Y que no es desventurado. Observar todos los mensajes que nos están sonando. Entonces, yo desde mi creencia, desde mi fe, desde mi perspectiva, los quiero invitar a que practiquemos todo aquello que nos ayude a tener una conexión estable con lo divino, con lo eterno, para así poder tener la ventaja de que todo lo que observemos nos deje un mensaje para nuestro crecimiento espiritual. Nosotros, por ejemplo, todos los días practicamos el mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y tenemos la convicción, la fe, y lo hemos visto en nuestra práctica diaria, que a través de ese sonido tenemos una conexión clara, fuerte con, con lo divino, con lo eterno, con lo real, con lo que en realidad somos socialmente. Entonces yo los invito a que desde su perspectiva o mismo adopten esta práctica, porque el recitar el mantra Hare Krishna no implica que tengan que cambiar de religión, ni de forma de vestir, ni de peinado, ni de nada. Es algo para todo el mundo, es un regalo para el mundo entero. Entonces si gustan, practíquenlo. A través de la recitación de este mantra podemos estar más despiertos a ver los maravillosos mensajes que el paisaje
los maravillosos mensajes del cortó paisaje. repente, se salió de la... que esos maravillosos mensajes que el paisaje en sí nos puede dar a cada segundo. Muy bien. Yo tomé nota de dos ideas que expresaste que me parecen espectaculares, no sé, por lo menos profundamente significativas. Lo primero que dijiste, entre lo mucho interesante que dijiste, fue el paisaje es un precursor de la bondad. ¿Verdad? Y cierro con esta idea tuya de, pues, procurarnos una condición, una conexión estable con lo divino, ¿verdad? En otro orden de ideas podríamos hablar de los campos electromagnéticos, de la importancia del canto, quizá de la oración, ¿verdad? Y de nuestra conexión entre todos y entre todos con lo que es todo. Pero eso ya sería asunto de otra plática. Mi amado amigo, pues cualquier cierre que quieras hacer tú, cualquier cosa que quieras agregar para despedirnos, adelante. Una invitación. Como seres conscientes, tenemos una prioridad en nuestra existencia, que es el regresar a nuestra esencia, el regresar a nuestro hogar. Pongamos como principal objetivo de nuestras vidas esa reconexión. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Me parece que será pertinente, si nos es posible, agregar a esta transmisión y la explicación del video, pues un pequeño glosario que pueda explicar a la gente que no conoce algunos términos que tú utilizaste, su significado. Entonces, pues hago el compromiso contigo de poner un pequeño diccionario al final, bueno, por lo menos mencionar las palabras y su significado de manera sencilla para que la gente tenga un contexto más completo de esta conversación. Muchísimas gracias, Roberto. Muchas gracias. Desde aquí te abrazo y mis bendiciones para todos. Bendiciones también, amigo. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.